Entonces, primera pregunta de la clase, ¿qué significa aprovechando el tiempo en este contexto? Y para como una ayuda pueden buscar capítulo 2.10 como repaso de lo que hemos estudiado. Marco Antonio, bien pueda. Ah, sí, efectivamente, la referencia que usted ha hecho al versículo 2:10 de Efesios es donde menciona que hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La conexión que yo veo acá precisamente es de que aprovechando el tiempo nos da una idea de que no retrocedamos, eh, sino que por el contrario, que vayamos, no me gusta esta palabra, pero que vayamos avanzando en el camino espiritual, pero que también, tal como usted lo dijo hace un rato, pues con diligencia, con cuidado, para ver cómo andemos, no como necios, o sea, no envaneciéndonos, o sea, debemos de saber que aquellas obras que Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas son, primeramente, son la voluntad de Dios que andemos en ellas. Nosotros encontramos la bendición de Dios en ese camino en el que caminamos en pos del Señor y al mismo tiempo otras personas que andan hoy como nosotros anduvimos anteriormente en oscuridad y sin Cristo pueden también beneficiarse. Entonces ahí nosotros vamos a hacer para ellos porque vamos a abrir delante de ellos las mismas oportunidades que Dios nos dio a nosotros cuando también nosotros andábamos sumidos en oscuridad. Ese sería mi comentario. Y eso sería como aprovechando el tiempo. Gracias. Sí, no somos salvos por las buenas obras, pero hacer las buenas obras es parte de nuestra vida y aprovechamos nuestras oportunidades de hacer cosas así, incluso el estudio de la palabra, compartiendo con los hermanos, pero también cosas que ayudan en el mundo, como el mundo secular, con nuestro trabajo. Todas esas cosas son ejemplos de lo que podemos hacer para aprovechar el tiempo. Una parábola de Jesucristo que se aplica a este tema es la parábola del dinero de las minas en Lucas 19. ¿Alguien puede buscar esta cita aquí, Lucas 19, 11 a 23, y después leer la parábola para nosotros? Y podemos discutir ah, qué es la relación entre la enseñanza de Jesucristo y el consejo de San Pablo aquí. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien puede buscar esta Jonás, cita? yo lo tengo, sí. Gracias. Lucas 19, del 11 al 23. Dice así. Ujú. Mm, Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se, se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a los suyos, les dio 10 minas.
y les dijo, negociad en tanto que vengo. Pero sus con, conciudadanos, ay no, deben un minuto que tengo que cambiar de lentes. Tengo No hay unos lentes que problema. no me ven nada, un momento. ¿Alguien puede seguir? Yo lo tengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado del dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. ¿Alguien quiere comentar en la conexión entre la parábola de Jesucristo en Lucas y el consejo de San Pablo en Efesios? Pastor Elkin. Creo que una forma de invertir bien el tiempo sin demeritar lo secular es el tiempo que invertimos en la palabra de Dios, en primero que todo en estudiar uno para su vida de santificación y el otro en la predicación y compartimiento del Evangelio. Ese sería un buen tiempo invertido cuando habla allí de que los días son malos. Entonces, para mí pienso que una parte de esa, vuelvo y digo, sin decir que, porque también si lo utilizamos con el texto de Mateo, sé sal y sed luz, también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, vamos a hacer luz y eso llama también ser, invertir bien el tiempo, porque muchas veces también por nuestro testimonio la gente dice, no, y si esos son los cristianos, entonces pienso que, pero sí, de todas maneras, la parte principal de invertir bien el tiempo es comenzar por el derecho, por la palabra de Dios, invirtiendo tiempo en estudiar, en prepararnos y después ya en ir a aplicarlo a nuestra vida diaria, primero utilizando el sacerdocio universal en la predicación del Evangelio de la palabra y segundo también con el testimonio mostrando ese creyente o ese cristiano, ese hijo de Dios en nuestras acciones diarias y cotidianas. Sí, estoy de acuerdo. Aprovechando el tiempo y ah, con estudiar la palabra, compartir la palabra, ah, hacer buen trabajo en nuestros empleos y las cosas así. ¿A quién más? Pastor Henry. Sí, aquí mirando y porque es un buen tema para poder conversar eh, y pensando en el pecado, ¿cierto? Muchas veces el pecado que cometemos dura segundos, pero a veces usamos el tiempo para salir limpios del pecado y la consecuencia del pecado, hasta donde puede llegar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, ¿verdad? Entonces, este versículo me lleva a pensar eso, de que muchas veces dedicamos más el tiempo en tener, en cómo tapar la mentira, en cómo tapar esta injuria que hice o en cómo hacer esto y aquello. Y también eso pues está muy conectado con el tiempo
dedicamos a nuestra vida espiritual. Sí, buen, buen punto. Que eso no es vivir como sabio. Ah, pasar más tiempo en las cosas del pecado. Sería un ejemplo de vivir necio, de ser insensato. Ahí no es la voluntad del Señor. Yo veo también una conexión con el Padre Nuestro, ah, la voluntad del Señor. Ah, Oramos cada domingo y por algunos de nosotros, ah, quizás cada día, oramos que sea la voluntad del Señor. Y eso es bueno recordar que no estamos viviendo así solo porque es la manera de los cristianos. Estamos viviendo así porque es la voluntad del Señor. Marco Antonio. Y en efecto, yo lo ligo con el tema de las obras, de los cuatro conceptos, porque se nos dice que las obras vienen después de haber sido salvos y son resultado de la salvación, pero que lucha diaria con nuestras atracciones, con nuestro hombre viejo que no se rinde nunca. Nos es a veces muy duro someternos a la disciplina espiritual de ir a leer la palabra, de ir a congregarnos, de ir a buscar las almas, a compartir el evangelio, de meditar las escrituras. Y sin embargo, se nos va el tiempo en un abrir y cerrar de ojos cuando abrimos las redes sociales o cuando estamos participando en charlas y juntas que no son provechosas. Es, es una lucha constante. Y yo pienso que el concepto de aprovechar el tiempo tiene que estar bien claro para nosotros, que que si nosotros nos esforzamos, no lo hacemos para agradar a Dios ni para acercarnos. Ya estamos cerca, ya hemos sido justificados, pero sí necesitamos crecer en nuestra santificación. Y eso es un proceso. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Yo en lo personal no me considero ni siquiera un mediocre expositor de la palabra, pero también me indica esta enseñanza que conforme a lo que vaya practicando, practicando y practicando, porque en este momentito a mí me cuesta distinguir mucho lo que es ley y evangelio a la hora de exponer la palabra, pero estando en ese don en la medida que lo voy practicando. Y de esa manera yo conecto esta enseñanza con la enseñanza de las minas y con la otra enseñanza de que seamos luz y esta de aprovechar el tiempo. Perdón que aquí me extendí demasiado. No, no, está bien. Gracias por la contribución. Y interesante que usted usó la palabra lucha para describir la situación. En Efesios 6 vamos a ver la lista de armas, de herramientas espirituales que tenemos para una lucha, que Pablo va a describir en Efesios 6 después de esta sección de consejos. Habla sobre nuestras herramientas para la lucha espiritual. Entonces, interesante para mí que usted eligió esta palabra para describir la situación, porque Pablo está de acuerdo en esta carta a los Efesios, que estamos en una lucha espiritual. Los días son malos y por eso aprovechamos el tiempo. Muy bien. ¿Alguien puede leer esta cita 18 a 20? Las palabras están en la pantalla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias, Pastor Elkin. ¿Qué es el peligro de emborracharse, especialmente en el contexto de esta sección de consejo de cosas prácticas para la vida cristiana? ¿Qué es el peligro? Pastor Elkin. El proverbio dice en la palabra de Dios que el vino al principio es dulce, pero al último es como una serpiente que muerde bravamente. Yo pienso que el peligro de emborracharnos acá, de llegar a perder el estado de conciencia o no tanto el estado de conciencia, sino el control de nuestras emociones ya, es el daño que hacemos al templo de nosotros y al Espíritu Santo. Porque mire que dice que no más bien ser llenos del Espíritu, o sea, hay un problema entre el Espíritu Santo y la embriaguez, no tomarse una o dos cervezas, porque recordemos que no es malo, pues una persona se puede tomar cinco o seis cervezas y se siente muy cómodo todavía. Como hay días que uno se amanece y quiere de pronto así con un calor se toma una cerveza y se le sube a uno la cabeza, uno dice, no, pues, si me tomo la otra ya quedo es como embotado. Entonces, pienso que el peligro de ese es el daño que hacemos nosotros a nuestra vida espiritual, porque puede llevarnos a hacer cosas indebidas. Gracias, Pastor Henry. Sí, ya pues es la disolución, como lo dice Pablo. Yo usé este versículo bíblico con unos jóvenes que estaban hablando en la libertad cristiana el tema de consumir marihuana. Pues en Medellín es muy común el consumo de marihuana. Entonces una vez, hablando con unos jóvenes, estaban diciendo que la Biblia no prohibía consumir marihuana, pero menos mal, este versículo se puede explicar muy bien por la disolución, o sea, ¿qué produce? No solamente la marihuana, sino cualquier tipo de alucinógeno, pues produce disolución y es donde está el pecado, de que pues nosotros conocemos la palabra sobrios, como lo dice el texto, y realmente pues el pecado es eso. Y ese versículo les va a servir a ustedes cuando estén hablando con sus hijos, con sus nietos, o con los jóvenes, o con alguien que saque la excusa de que, bueno, yo tengo libertad de consumir cualquier tipo de alucinógeno, porque hoy en día pues sabemos que hay mucho más, y inclusive eso es lo que hace el alcohol. El alcohol, pues es increíble todo el daño que hace porque separa las células de la mente, por eso es que se camina hacia un lado a otro, por eso ya no se puede hablar bien, o por eso pues pasan muchas cosas. Entonces, esa palabra disolución es bueno explicarlo cuando estemos hablando no solamente del alcohol, que es el contexto o la explicación inicial de este versículo, pero una aplicación más amplia de la ley, hay que hablar de todos estos temas que están afectando hoy en día a la sociedad. Porque, por ejemplo, acá en Colombia, no sé pues cómo estará en los otros países, en El Salvador o allá en Inglaterra, pero por ejemplo la marihuana medicinal está creciendo mucho acá. Inclusive en alguna oportunidad había alguien que estaba consumiendo ese tipo de marihuana. Entonces empiezan a explicar de que eso no tiene la TH o yo no sé bien cómo son los componentes, pero la pregunta que siempre hay que hacerle a la persona, ¿qué te produce cuando consumes la marihuana medicinal? Pues hay disolución. Eso es. O sea, no está dentro de si la persona se siente mareado o se va a dormir, cosas así pues que pueden pasar. Entonces siempre hay que hablar bien de estos temas y sobre todo en estos tiempos donde hay una libertad cristiana muy, muy extraña. Y bueno, pues Dios ya nos dejó su palabra, pero es donde necesitamos buscar la aplicación a esto. Y esto es una aplicación al quinto mandamiento, porque si vamos a poder explicar estos versículos, pues el quinto mandamiento nos va a guiar por este camino, el por qué es malo
el tema del alcohol, el tema de los alucinógenos o pastillas, porque también ustedes saben que existen pastillas para drogarse, hay mucha cosa y a veces en las bancas de la iglesia hay hermanos que pueden estar haciendo esto, no lo dicen, no nos damos cuenta, pero esos temas hay que hablarlos en las clases, en los sermones, en la casa, hay que estar conversando sobre estos temas. Muchas gracias por esa contribución, Pastor Henry. Sí, podemos aplicar ese versículo más amplia en la aplicación no embriagáis con vino o cualquier sustancia que causa disolución. ¿Por qué? En el contexto, porque acabamos de decir, pensar es muy importante, meditar, considerar si tomamos una sustancia que va como quitar nuestra habilidad o disminuir nuestra habilidad de hacer estas cosas, de aprovechar bien el tiempo, de andar con cuidado si estamos tomando algo. Mm, algo que sería muy común es el alcohol, pero otras cosas también. Eso no es una manera buena de pasar nuestro tiempo, que sabemos que es muy corto. Y mientras estamos viviendo la vida según la palabra, la voluntad de Dios, no queremos como probar a nosotros mismos de oportunidades de buscar buenas obras porque ah, tenemos un dolor de cabeza después de una fiesta o una cosa así. Aplique el Sí, quinto. Sí. sí, dime disculpas, hermanos, antes de que me olvide la palabra, que se me olvida. Aquí en Colombia hay algo que se llama yagé y es un producto que toman los indígenas. Mm, Y eso creo que eso hace todo esto. Yo tenía el problema con un familiar y estaba hablando yo con un amigo sobre ese problema y mi amigo me dijo que, bueno, aquí la mayoría somos de acá, en Santa Elena, como que hay un lugar donde usted va y se toma ese producto. Y eso ha crecido mucho acá. Y muchos extranjeros vienen y consumen ese producto, viaje, y es algo que hay que tener cuidado. Me disculpa, hermano, es que no veía la manito aquí para subirlo. Pues no hay problema. Está bien, gracias por compartir. Muy bien. Y cambiamos de tema con la misma sección. Si no vamos a emborracharnos, no vamos a tomar cosas que causan disolución, que es, ¿qué son las cosas mejores en que podemos pasar nuestro tiempo? ¿Cuáles son las acciones de alabanza que menciona Pablo aquí? Y podemos ver similitudes con esas acciones y la estructura de nuestros cultos. ¿Qué piensan ustedes? Acciones de alabanza y similitudes de hoy en día. Estoy mirando a los versículos 19 y 20. Pastor Elkin. Sí, ahí hay una claridad aquí con respecto a lo que se utiliza en los cultos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero también volvamos a traer Romano, Mateo para acá, sal y luz. Entonces, pienso que también allá dice, para que por vuestras buenas obras alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Al invertir bien el tiempo, tal vez la gente va a decir, supongamos que conoció un borracho y ya pues va a una fiesta de toma dos, tres veces, ya no es lo mismo, van a decir, bueno, esta persona es diferente. Muchas veces las personas van a preguntar, bueno, ¿y usted qué? Usted ya no esto, ya no aquello, y uno tiene oportunidad de expresar, no, es que mi vida ha cambiado ya, mi vida la vivo la vivo de esta forma.
Entonces, sí, es cierto que el tiempo, es que el punto de invertir buen el tiempo está en nuestra vida de santificación. Si nosotros no nos alimentamos, va a ser muy difícil de estar cantando, alabando. Y como digo yo soy muy malo para orar. Yo no soy persona de oraciones largas, pero yo puedo ir por la calle y como he dicho varias veces, y veo de pronto un ciego con un bastón y dentro de mí le doy gracias a Dios por mis ojos. Veo una persona de pronto moche y le digo, Señor, gracias porque estoy completo. O sea, esa es una forma de alabar y dar gracias a Dios también. Eh, y tal vez muchas veces no necesitamos estar cantando y gritando o cantar un himno mentalmente. Finalmente es Dios el que nos escucha. Entonces, pero sí. Todo esto parte de una buena vida de santificación. Y la buena vida de santificación comienza con el buen alimento de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Elkin. Creo que es Pastor Henry también que tiene la mano. Sí, que puede, la similitud que vemos en nuestros cultos es que tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados. La estructura pues de la liturgia es muy bonita para esto, porque nos lleva a preparar nuestros corazones para recibir el Evangelio. Y este punto de la adoración no es algo nuevo que Pablo está hablando aquí en Efesios. Si nosotros leemos detenidamente Génesis, nos damos cuenta, y es bueno hacernos esta pregunta: ¿cómo Caín y Abel estaban ofreciendo ofrendas a Dios? ¿Por qué? Pues que podemos ver la adoración de Adán y Eva, ¿cierto? Y cuando hablamos de la adoración de Adán y Eva, podemos conectar eso con, por ejemplo, Abraham, cuando mintió, ¿qué hizo? Cómo él hizo un altar y adoró a Dios. O como dice literalmente en el Génesis, invocó. El ejemplo que yo uso con este texto es el de Noé. Recuerden que Noé se embriagó, pero después, ¿qué hizo él? ¿Cierto? Él hizo un altar y invocó el nombre de Dios. O sea, siempre hay esta adoración a Dios. Y ustedes lo pueden ver en cada uno de los patriarcas. En Jacob también se puede ver esto, cómo construían altares para adorar a Dios. Y justamente la Biblia muestra esto, que eso sucedía después de su pecado, y es lo que nosotros tenemos la bendición en los cultos. También lo hacemos pues nosotros cuando estamos de manera sola o solos, confesar nuestros pecados, pero el culto luterano confesional o los cultos luteranos están diseñados para eso, para darnos ese camino para recibir bien el Evangelio. Muy bien. Ley y Evangelio. Ah, Muy importante y muy bonita que cada domingo tenemos la oportunidad de confesar y también recibir la absolución de pecados. Hay iglesias que ah, no hacen una u otra o no hacen ninguna parte de eso. Entonces, es una bendición que tenemos esta como parte de nuestros cultos. Perdón, a las iglesias evangélicas, en ninguna, al menos en las que yo he estado, estuve con los menonitas, testigos de Jehová, bautistas y un poco de tiempo con pentecostales. En ninguna parte hacen confesión de pecados. Es un culto donde comienzan a cantar una hora, hora y media, después hacen 5 minutos de lectura de la palabra y después aplican un evangelio social y listo. Pero en estas iglesias, no al menos pues de las que yo conozco, hay ningún culto como, no digamos como lo hace la iglesia luterana, como verdaderamente tiene un orden bíblico, eh, con ese punto de la confesión de pecados. Gracias por eso, sí, no sabía, pero eso, otro ejemplo porque es tan importante para nosotros estudiar la palabra y después disfrutar las bendiciones que vienen de seguir la palabra. La absolución del pecados, la, la habilidad de un pastor decir te perdono por medio de Jesucristo es algo muy bonito que no debemos tomar por sentado.
hablando de eso, dando gracias siempre por todo al Dios. Podemos dar gracias por nuestro culto, la estructura, que incluye confesión, absolución, que incluso ah, salmos, himnos, cánticos, todas estas cosas. Pero dando siempre gracias por todo, eso parece un poco extremo porque hay días difíciles, hay cosas malas que pasan en la vida, pero esa actitud de gratitud es algo que viene del poder de Jesucristo. Nuestra lectura en que yo prediqué la semana pasada en Filipenses, puedo hacer todo lo que, todas estas cosas por Jesucristo. Está hablando del contentimiento y de estar contento con lo que tenemos. El poder de Jesucristo nos ayuda en ese tema. Y también tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también esa es otra oportunidad para aprovechar el tiempo. ¿Qué significa? Cuando damos gracias en situaciones, cuando una persona secular no sería, cuando buscamos las cosas de dar gracias, cuando somos personas que muestran fe y muestran paz en situaciones que una persona normal no tendría paz ni fe. Eso es una oportunidad increíble para nosotros compartir el Evangelio. Alguien en el hospital que está sufriendo es un testigo increíble del Evangelio. Yo sé historias así, estoy seguro que los otros pastores también conocen a otra gente que en su sufrimiento han sido testigos del amor de Dios. Y es contra como la razón humana, es contra como nuestros pensamientos normales, dar gracias en todo, en cada situación, pero primeramente nos ayuda en pasar por esa situación, enfocando en las bendiciones que todavía tenemos. Y segundo y más importante, es una manera de alabar a Dios y compartir y mostrar esa paz que tenemos gracias a su poder. Entonces, siempre gracias por todo. Sí es extremo, pero el amor de nuestro Dios para con nosotros también es extremo. Y podemos ah, Ah, quizás tendremos oportunidades así para mostrar esa paz. Preguntas, comentarios en esta sección. ¿Estamos bien? Ok. Tengo una decisión difícil ahora porque la sección que sigue es una sección que unas veces es un poca polémica de del tema de someter uno a otros, del papel de las mujeres, los esposos, esclavos y los que están en carga de esclavos. Son discusiones importantes y no quiero como dejar corto este tema. Quizás voy a dar esta introducción al tema y después seguimos con los versículos mismos la semana que viene para tener más tiempo de enfocar mejor en la enseñanza. Porque es una enseñanza muy importante, es una enseñanza muy bonita, a pesar de como la oposición que encontramos unas veces en la sociedad hoy en día. Pero empezamos con esta introducción y vamos a verlo en el tiempo que queda, que podemos discutir y por supuesto, vamos a continuar la semana que viene y quizás entonces ustedes podrían tener la oportunidad de mirar a los versículos que vienen y venir con sus preguntas y podemos tener una clase más de preguntas que normal. Pero introducción, someteos los unos a los otros. Esta sección habla sobre unas relaciones entre personas.
para muchas personas causa problemas porque piensan que someterse es el mismo como opresión. El paradigma viene de la creación, pero aplicación de personas pecaminosas puede ser muy malo. Por ejemplo, un esposo que es abusivo dice que la esposa tiene que escuchar a todo lo que dice, no importa porque él es esposo. Eso sería una aplicación mala de una persona pecaminosa. Es el papel del hombre en un matrimonio ser un líder, pero como dice la sección dirigida a los maridos, su posición no es para señorear, es para amar a la esposa, como Jesucristo amó a la iglesia. Y esta comparación es muy importante, vamos a hablar sobre eso más adelante. Papeles son importantes. Si es hoy que Colombia tiene su primer partido o mañana, la selección empieza muy pronto, pero imagínense si el portero sale de su posición para atacar, para buscar un gol. ¿Qué pasará con el equipo? El defenso va a estar muy débil, el otro equipo va a tener muchos goles y el equipo va a perder. Entonces, papeles son muy importantes en los deportes, pero también en relaciones humanas que Dios nos da. Asimismo, si un padre o madre no honra el papel de Dios, no hay resultados buenos. Pedimos humildad y fortaleza para cumplir nuestras responsabilidades. Ah, un ejemplo de como las consecuencias de padres no cumpliendo su papel es que si miramos a las estadísticas de los jóvenes y si un joven sigue en la iglesia después de, tiene como 18 o 20 años, la cosa que es como la indicación más grande es si ese joven iba con su padre. El liderazgo de un hombre en la casa es muy importante para un joven seguir asistiendo a la iglesia. Eso no es decir que no vale la pena para si solo hay una madre llevar a los niños a la iglesia, por supuesto. Todavía es una buena cosa hacer eso, pero estas estadísticas solo muestran la importancia de tener un padre como un líder espiritual. Por supuesto, no siempre será posible por muchas razones en este mundo, pero eso es solo mostrar que es una cosa muy buena y impacta mucho a los jóvenes cuando hay un líder en su fe que es su papá o quizás un tío, algo así. Eso sí se ve en las estadísticas, no solo en la Biblia, aunque sabemos por qué se ve en las estadísticas, porque esa es la estructura que Dios nos dio. Y otra cosa como del fondo, otra cosa para el escenario de esta discusión de someter, de ser ayudante, de tener papeles. Tengo estas dos citas aquí, Génesis 2:18. Eso, por supuesto, viene de la historia de la creación, hablando de la creación de Eva. Y Dios dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda, ayudante, ah, quizás un feminista diría que eso es algo malo, llamar a la esposa, llamar a Eva, la primera mujer en el mundo, un ayudante, ayuda, pero lo que vamos a buscar ahora es el Salmo 33, versículo 20, a ver lo que dice. Nuestra alma espera a
Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Entonces, no solo en español, sino en el hebreo original, es la misma palabra en Génesis y en el Salmo. La palabra es Ezer. Habla sobre Eva como ayuda a su marido, a Adán, y habla sobre Dios como ayuda a nosotros. Entonces, esa palabra no tiene la idea de ser menos, de no ser capaz, de no ser algo muy importante, porque habla sobre Dios mismo usando esta palabra. Entonces, eso es como información del fondo para la clase que viene. Papeles vienen de la creación de Dios, papeles son cosas buenas, y hay consecuencias por no seguir esas direcciones de Dios. Y en la clase la semana que viene vamos a tener la oportunidad de mirar a los versículos mismos y discutir lo que significan para nosotros. Quizás Pastor Elkin o Pastor Henry tiene algún otro informe o cosa del fondo antes de esta clase. Elkin, bien pueda. Pienso que algo que debíamos de tener en fondo acá, y es el fondo de todo lo que hacemos, es el amor, porque es que una cosa es el amor y otra es el autoritarismo. Cuando yo dirijo mi familia, mi iglesia, mis amigos, con amor, no voy a ser autoritario. Y esto al no ser autoritario no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, porque negociaremos cosas de forma, no de fondo, pero ¿cómo vamos a hablar y a tratar las personas? De pronto nosotros muchas veces caemos en el pecado de imponerla porque a nosotros nos parece, o aún sabiendo que es una verdad bíblica, tratamos de imponerla en vez de hacerle entender a la gente con amor cómo son las cosas. Entonces, en esta sección, para mí, es muy importante la base de todo lo que hacemos, que es el amor. Y si nosotros vamos y miramos 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7, ahí nos va a mostrar cómo es el amor. Y ese amor es aplicable a esto cuando cómo dirijo yo mi familia, cómo dirijo mis hijos, cómo dirijo la iglesia, cómo trato con los hermanos, pero siempre teniendo un límite, o sea, sin ir al fondo de ser autoritario, pero tampoco de perder la autoridad. Y es ahí donde entramos a mostrar cómo tanto los por obligación o porque nos toca. Muy bien, muchas gracias. Siempre, sí, recordando que amor es el base ah, para nuestras acciones. Pastor Henry, ¿tiene algo para añadir? Estamos bien, hermano. Muy bien. Entonces, nos vemos la semana que viene. Si ustedes quieren, pueden leer la sección que viene en Efesios de 5:21 enseguida, venir con preguntas, venir con comentarios. Vamos a tener, creo que una clase muy, muy informativa. ah, y vamos a tener la oportunidad de estudiar lo que dice la palabra de Dios y también mirar en nuestros corazones a ver de dónde vienen nuestras dudas y nuestras preocupaciones. Pastor Elkin, ¿puede despedirnos con una oración, por favor? Amado Padre Celestial, una vez más, la honra y la gloria es para ti por permitirnos hoy estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que siga siempre avivando ese deseo en nosotros, que nuestro anhelo sea siempre invertir bien el tiempo, Señor. Y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de él has perdonado todas las veces que nosotros hemos invertido mal el tiempo. Ayúdanos a ser sabios en nuestro andar, Señor, en nuestra familia,
en nuestros hogares, con nuestros vecinos, Señor. Y hoy, Señor, una vez más, queremos dejar en tus manos nuestras necesidades, tú las conoces, físicas, materiales y espirituales. Y te pedimos en el nombre de Jesús que conforme a tu voluntad, tú nos estés guardando de todo lo que pueda causar daño a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física y a nuestra vida material. Danos siempre, Señor, la fe y el entendimiento para entender que todo lo que tú permites en nuestras vidas siempre tiene un propósito, que a pesar de que muchas veces no lo entendamos, terminará para bien, no poniendo los ojos en este mundo, sino en la eternidad, porque finalmente todo esto servirá para mantenernos en el camino correcto hacia el cielo. Y el día que partamos de él, poder ir a vivir y a reinar contigo por toda una eternidad. En este momento, Señor, te entregamos todas nuestras necesidades, tú las conoces, pero de igual manera nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que es nuestro, para que tu santo ángel nos acompañe y que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te hemos orado. Amén, amén